Laura, Vicente, bien. Pablo. Jael, súper, bien. Maya, Maya, estás con tu micrófono abierto en representación de tu tiempo. Me falta alguien de qué grupo, a ver. Adriana, lenguaje, ¿quién está? Ahorita vemos eso, Jime, ¿quién se anima a entrarle con el audio? Ya, anímense, no les voy a tomar examen, solamente es para compartir un poco las impresiones, ¿ok? Ah, bueno, Jime, entonces yo me quedo. Sí, es un poco para que le demos un marco a lo que tienen que hacer ahora, ¿ya? Bien, súper. El grupo de Noel, Majo, Murillo, que no han participado de la entrevista como tal, pero han podido escribir algo sobre la entrevista. Sí, Jime, hemos escrito, súper. Si quieres yo hablo. Sí, súper, está bien, ustedes pueden elegir ahí. Okay. Bien, entonces vamos a empezar y les voy a dar la palabra a ustedes para que vayan un poco transmitiendo lo que han escrito. Entonces, ¿en qué está? Nos hemos quedado de la que les hemos hecho una entrevista, hemos hecho digamos, hemos tratado, vamos a grabar la clase, hemos tratado de hacer, digamos, algo práctico en relación a un momento que tiene que ver con la evaluación del desarrollo. ¿Ok? Vamos a tener mano de mí. ¿En serio? Ah, ya. Me ofende, pero lo acepto. Viva. Gracias. Te diría, tratemos de prestar atención en la medida de lo posible, ¿ya? ¿Quién está entrando con Hilda? ¿Quién está como Hilda? Quispe de Reyes. Hola. Bien. Entonces, vuelvo. Lo que les decía entonces, lo que hemos hecho es tener un acercamiento práctico a un momento que implica hacer una evaluación del desarrollo, ¿no? Yo les había dicho que la parte de taller es algo que tiene que ver con, en la práctica, cómo ponemos en práctica todo lo que es la teoría en relación al desarrollo humano. Entonces hemos hecho una entrevista, no hemos podido abarcar todos los temas como tal, pero tenemos información, ¿no? Entonces yo les había pedido que ustedes, digamos, pienso que es así. Yo y se los había marcado, me parece que hay un entusiasmo por escuchar, pueden notar lo diferente que es escuchar la teoría, digamos, pueden notar lo diferente que es leer la teoría y escucharla, ¿no? Y eso es un poco a lo que apunta el taller, eso es lo que tendríamos que, eso me parece que tiene que pasar y tiene que pasar temprano en la carrera de psicología para que uno pueda elegir si con esto tiene que ver eso que quieren hacer, ¿no? Pero me parece que no nos podemos quedar solamente con el entusiasmo, ¿no? No nos podemos quedar con lo anecdótico de, bueno, hemos hecho una entrevista, qué divertido ser psicólogo, escuchar y qué lindo el niño y qué linda la madre. No, porque eso sería quedarnos, digamos, como digo, en lo anecdótico que es, ¿no? Entonces ahora lo que toca es pensar un poco cómo se ordena y cómo se sistematiza esa información. Ese es otro trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros a la cámara que volvamos a los 2/3 para todo lo que sea importante. Creo yo que es fundamental. Se ha caído Facebook. Laura Gumiel está en directo. Gracias. Laura. Me parece que es importante. Ok. Bien, súper. Entonces, después de hacer una entrevista como práctica, nosotros los psicólogos nos ponemos a trabajar con la información que hemos obtenido. Y ahí empieza nuestro trabajo, ¿no?
Yo necesito que quede claro que toda la información que hemos obtenido todavía no nos permite cerrar, no nos permite, digamos, en términos así de proceso de evaluación del desarrollo, la entrevista es un 10%. Entonces tenemos ya un 10% para pensar el desarrollo de un niño con el que, digamos, estaríamos trabajando, por decirlo de alguna manera. Entonces se hace necesario un trabajo de sistematización, un trabajo de ordenamiento de la información, para no quedarnos con qué lindo hacer una entrevista y qué lindo lo que nos ha dicho, qué lindo lo que nos ha dicho del niño, ¿no? Entonces, lo que toca ahora es ordenar y sistematizar esa información, ¿ok? Que eso es el trabajo que van a hacer ustedes a partir de esta entrevista. Han hecho la entrevista, eso tiene un puntaje lo que ustedes han planteado sus preguntas, tiene un puntaje el haberlas trabajado conmigo. Por supuesto que tiene un puntaje haberse lanzado al éxito y hacer la entrevista, pero digamos, tiene un mayor puntaje lo que es la sistematización de la información. Entonces, la sistematización de la información la vamos a trabajar un poco a partir de lo que sería no llega a ser un informe de entrevista, porque me parece que para hacer un informe hay que hacer un análisis y una interpretación de algunas cosas, que todavía no estamos en ese, digamos, en ese nivel, pero llega a ser, digamos, como un ordenamiento de la información que hemos tenido para poder ver qué cosas sabemos del desarrollo de este niño, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a construir un instrumento de observación, después vamos a hacer una prueba y todo eso, digamos, sería como una especie de cadena donde tengo varios instrumentos que me permiten poder decir algo del desarrollo de un niño, ¿ok? Entonces estamos así como con un poquito del desarrollo de este niño. ¿Ya? Y en ese sentido, para que la información no quede solamente como anecdótica y cada quien se quede además con lo que le ha interesado, porque no sé si les ha pasado, pero otra cosa que ocurre es, uno tiene temas y uno tiene temas que le interesan más que los otros, ¿no? No sé, a mí me puede interesar muchísimo lo que es el lenguaje, el uso del lenguaje, a mí me puede interesar el juego y solo quiero saber del juego, pero como estamos haciendo una evaluación del desarrollo y como queremos conocer el desarrollo integral del niño, tenemos que prestarle atención a todo. Entonces eso hace que sea necesario sistematizar y ordenar la información. Y para eso yo les había pedido, como para que vayan pensando, que piensen en algunas cosas que han ocurrido en la entrevista y que nos puedan dar, Jael me ha mandado el trabajo que han hecho, me parece muy interesante, que tiene información muy rica en relación a lo que ha pasado en la entrevista, y ahora voy a darles la palabra al resto para que nos puedan transmitir cómo han trabajado y qué cosas han pensado que podemos extraer de esta entrevista, ¿ok? Bien, ¿quién quiere empezar? Hemos dicho uno por grupo, a ver, ¿quién quiere empezar? Maya, tienes la manito levantada. Sí, pero no quiero hablar yo de mi grupo, solo me parecía interesante notar que en este caso no fue que la mamá te buscó, digamos, a vos como psicóloga, es un ejemplo, para tratarlo del hijo. Me parece que si te hubiera buscado, ella también habría enfatizado en las cosas que quiere que se le corrijan a su hijo, digamos, o las cosas que le llaman la atención. Y eso fue una limitación, digamos, un poco para nosotros, porque no, lo vimos todo muy positivo, digamos. Eso. Bien, Maya. Me parece que eso es algo, ya voy a ir así hablando un poco de lo que es esta elaboración del documento, ¿ya? Lo que tú estás diciendo, Maya, me parece que puede entrar en la parte de observación general, ¿ok? Entonces, algo que hay que decir cuando nosotros presentemos este documento, es decir, que el marco de esta entrevista se hace en un marco en que es para una práctica, ¿ok? Maya, eso te va a pasar durante toda la carrera, porque tú vas a hacer prácticas de entrevistas, vas a hacer prácticas de pruebas y va a funcionar un poco al revés. Tú vas a acercarte a ellos para que ellos te ayuden, ¿no? Y eso es algo con lo que hay que, te digo, en tu formación de estudiante, eso va a estar presente todo el tiempo. Y me parece que siempre hay que de alguna manera hacer notoria esa diferencia, ¿ok? Lo que pasa, Maya, también es que a veces, cuando tú estás haciendo tus prácticas, que la van a hacer en otras materias también, cuando tú le das la posibilidad a un sujeto de participar, digamos, como de una práctica, el sujeto puede
puede utilizar eso como para contarte algo que no funciona. Eso es algo que pasa muchísimo en las prácticas que yo hago, por ejemplo, en quinto semestre, ¿no? Los chicos, yo les digo, bueno, tienen que conseguir un sujeto con el cual trabajar entrevistas y consiguen sujetos y a veces entonces los sujetos aprovechan esto, ¿no? Y más o menos la idea es, bueno, nunca he ido a un psicólogo, pero siempre he querido, voy a aprovechar y te voy a hablar de esto, ¿ok? Bien, súper, bien. Entonces, Maya, te lo voy a plantear así, en relación a la práctica también. Si algún momento tú te dedicas a hacer evaluación del desarrollo, Maya, no solamente vas a trabajar con gente que tiene identificada una problemática. A ti te pueden decir que evalúes el desarrollo de un niño para ingresar a una institución. Entonces, es posible, no solo en el contexto de las prácticas, digamos, es posible que también los padres, porque creo que tiene que ver con eso, que los padres les cueste hablar como si es que hubiera alguna dificultad. Eso depende del caso por caso, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, piden evaluaciones del desarrollo para entrar a instituciones educativas, piden informes, ¿no? Entonces, para hacer un informe hay que hacer una evaluación. Y a veces toda la información que tienes puede no coincidir después con lo que a ti te sale en las escalas, ¿no? Entonces hay que estar atentos a eso. Muy bien, buena observación. Bien, ¿quién más estaba con el micrófono abierto? Respecto a nuestro grupo, Jime, respondiendo a las preguntas que nos habías puesto en la asignatura para que hagamos un borrador, habíamos podido recalcar algunas cosas en el desarrollo del lenguaje que tenía el Leo. Porque, o sea, a pesar de que ha tenido ese accidente que nos cuenta su mamá como historia personal del Leo, ¿no? Que se mordió la lengua y casi se la corta y demás, a pesar de eso, había llegado a mostrar que su desarrollo del lenguaje era muy bueno, por así decirlo. Había progresado bastante y se notaba que tenía bastante comunicación con su madre, aunque como ella lo decía, se ofuscaba al estar frente a personas nuevas, ¿no? Ella antes de que pase nos había dicho, Leo es una persona activa, sociable, que le gusta hablar con todos, pero cuando es gente nueva, se retrae. Y eso yo he podido observar que ha pasado cuando le pediste que nos traiga un juguete y nos los describa, ¿no? Aparte de esto, como Majo había comentado en la entrevista, su pintado era, ¿no? Como tú dices, no sabemos el contexto, pero lo que habíamos podido haber visto de esos dos dibujos, solo por eso podríamos decir que su pintado denotaba que podría ser bastante bueno y eso implicaba que tenía un buen desarrollo psicomotor para su edad. Ya, Noel, vamos a pensarlo así, ¿ya? ¿Qué te hace pensar que es bueno su pintado? ¿Desde dónde puedes valorar que es bueno? Nos mostró esa imagen del dragón. ¿Ya? Veías que no se salía de los márgenes, aunque cabe la duda, ¿no? ¿Cuál habrá sido el contexto? Porque no era un dibujo que ha hecho con nosotros, pero un pintado que había hecho con nosotros, pero veíamos que cuando pintó el dragoncito de verde no se salía de la línea que tenía del dibujo ya hecho porque era una impresión. ¿Ya? Y esto denotaba que para hacer eso, para empezar hay que tener una coordinación mano-ojo y además coordinación motora en el hecho de qué parte de su cuerpo va a mover para tener esa precisión. Perfecto. Entonces, Noel, vamos a sustituir, digamos, entiendo, y por eso justo quiero escucharlos ahorita, para sobre lo que dicen, ir, digamos, marcando algunas cosas, ¿ya? Vamos a tratar, Noel, en este documento sobre la entrevista, vamos a evitar utilizar adjetivos valorativos, ¿no? Entonces, vamos a evitar decir un buen pintado. Vamos a evitar decir un buen gráfico de la figura humana. Y ustedes me dirán, y en eso soy chinchosa, ¿ya? Sobre todo, digamos, el primer semestre, porque no, digamos, todavía no sabemos tantas cosas para empezar si es acorde a la edad o no. Me parece que hay que empezar a cambiar el chip en el sentido de entre nosotros, ¿no? Entiendo que se le puede hacer la devolución a un padre de otra manera, pero entre nosotros de lo que hablamos es si está acorde a la edad cronológica, ¿no? Y de lo que, entonces vamos a sustituir, por eso te preguntaba, Noel, ¿qué te hace pensar que es bueno? ¿Por qué lo dices bueno? Y tú me respondes muy bien, porque me respondes con cuestiones teóricas.
Dices, cuando digo bueno, me refiero a que respeta los límites, me refiero a que respetar los límites es resultado de tener una coordinación manual, ¿no? Me refiero a que hay un control del movimiento y eso permite que no se pueda salir de la línea, ¿ya? Entonces, ahí donde ustedes estén pensando, ¿es bueno? Inmediatamente digan, no puedo poner bueno en el informe, no puedo poner bueno en este documento. Tengo que poner qué es lo que hay. Entonces, veo un niño que hace esto. Esto es lo que hay. A ustedes por ahora les parece bueno. Veremos si lo pueden sostener con la teoría. Muy bien. La otra cosa que me parece muy interesante que han trabajado, supongo que lo han trabajado como grupo, Noel, es hacer énfasis, otra vez podría poner yo en la observación general de la entrevista, poner como una nota de que si bien se pudieron observar productos gráficos, se desconoce el contexto en el que estos se hicieron, ¿no? Entonces estamos diciendo que vamos a tomar eso que hay, pero se desconoce el contexto de eso. Entonces, ¿a qué me llevaría esto? Digamos, yo recibo unos padres y los padres me traen dibujos, no les voy a decir no, porque yo no sé cómo han hecho. Los tomo, me parece que es un material del que hay que servirse, pero de alguna manera también tendría yo que producir material incluso para hacer una especie de comparación, para que lo que yo vaya a decir tenga más consistencia. Entonces, está muy bien así. No sabemos el contexto, pero hay esto, esto y esto. Lo mismo te preguntaría, Noel, y a ver, por ahí me responde alguna otra persona, ¿por qué decimos que el lenguaje es bueno? ¿Por qué decimos que el lenguaje es bueno? Porque la mamá nos ha dicho que es un capísimo. No podemos, ¿no ve? No podemos nosotros hacer una valoración en función a lo que dice la madre. Como dice la Maya, que me parece súper interesante, menos cuando, digamos, puede que haya una intención, no digo de este caso en particular, pero los papás no siempre tienen facilidad para hablar las cosas en las que fallan los hijos. Cuando ya es muy evidente, sí, pero a veces no siempre. Entonces, escuchamos eso, escuchamos cómo valoran los padres, pero nosotros tendríamos que sacar nuestras propias conclusiones, ¿ok? ¿Qué nos hace pensar que el lenguaje es bueno? ¿Por qué? La madre, por ejemplo, cuando recalcaba otros puntos como que consideraba que Leonardo era inteligente emocionalmente o cuando mencionaba las interacciones con otras personas, siempre hacía referencia a que Leo utilizaba el lenguaje como recurso. Muy bien. Eso Entonces, ya... para poder comunicarse de esa manera que lo describía, tendría que haber tenido un desarrollo del lenguaje. Súper. Entonces, Noel, ya no, digamos, si yo preguntaría, ¿por qué pensamos que el lenguaje es bueno? Más allá de que la madre diga todo lo que sea. Porque, ¿qué sabemos? Sabemos que el niño utiliza el lenguaje para expresarse. Sabemos que el niño es capaz de usar el lenguaje para poner un freno, digamos. Me parece que ahí hay una cuestión que la vamos a anotar en nuestro informe y después la vamos a ir llenando cuando avancemos lenguaje. Pero una cosa que ha puesto el grupo de Jael en el trabajo que han hecho, que es muy interesante, ellos dicen, cuando a él no le gusta la comida, él dice, no me obligues, ¿no? Me parece que un niño así como de esa edad, que pueda tener el lenguaje como un recurso para poner así una especie de freno, no sé, ¿ya? Si es malcriado, no tiene que ver con eso, tiene que ver con, a ver, si pienso el lenguaje, lo que sabemos es que el niño hace preguntas, que el niño expresa, el niño pasa la relación con el otro vía el lenguaje, ¿no? La madre decía cuando él se acerca y te pregunta por qué estás triste. Entonces, eso es pensarlo ya como qué es lo que hace con el lenguaje. Entonces, ya más que decir bueno o no, primero veremos qué hace, después vamos a ir pensando si está acorde a la edad. Muy bien, Noel, súper. Adri, tienes el micrófono abierto, sí. Justamente eso es algo a lo que me quisiera referir o preguntar en todo caso, porque entiendo, por ejemplo, que no está bueno que digamos, sí, el lenguaje lo tiene súper bien, digamos, porque eso ya es hacer un juicio de valor. En este sentido, me gustaría entender cómo podría plantear que el desarrollo del lenguaje de Leo evidentemente está evolucionando por ciertas características muy personales que él tiene con Agustín, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá Alejandra nos contaba que Agustín tuvo muchos problemas para pronunciar la R,
Sin embargo, Leo, a medida que Agustín iba aprendiendo, Leo se le hizo más fácil, ¿no? Entonces, como que sí pudo adquirir, sí tuvo como una ayuda para ese desarrollo del lenguaje, y creo que mucho tiene que ver la relación que tiene con Agustín, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que su desarrollo del lenguaje sí podría estar como, es que no quiero cualificarlo, ¿me entiendes? Y por eso ahí va mi pregunta, ¿cómo podría poner yo, que entiendo que tiene un muy buen manejo del lenguaje, pero sin cualificarlo así valorativamente, digamos? Ajá. Súper, Adri, es una buena pregunta. Primero, porque vamos a entender que en este primer paso de sistematizar la información, Adri, todavía no deberíamos dar conclusiones. Es decir, todavía no deberíamos hacer una apreciación, porque solamente tenemos ahorita los datos de la entrevista, ¿ok? Más o menos yo lo pensaría así. Y a ver, es algo que yo estoy, que digamos, yo quiero hacer. Yo les voy a enseñar a hacer una escala de desarrollo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es yo poder aplicar la escala de desarrollo a este mismo niño, o digamos, pedir que se la apliquen en un marco así lo más, digamos, lo más neutral, y con esos resultados del niño, que nosotros podamos leer la entrevista. Por ahora, Adri, tú tienes que, por eso digo, hay que ordenar la información. Entonces, ¿qué es ordenar la información? Voy a tomar el ejemplo de Adriana esto es lo que tienen que hacer, ¿ok? Tema, lenguaje, ¿ok? Tema, lenguaje. Acá vamos a anotar algún elemento que tenga que ver con la teoría, ¿no? Acá podemos anotar, si en nuestro cuadro aparecía que a los 18 meses aparece la primera palabra, cualquier cosa que tengamos como elemento de la teoría. Por ahora, la teoría del lenguaje la vamos a ir llenando también conforme vayamos avanzando la siguiente semana, elementos de la teoría del lenguaje como tal, o pueden ustedes buscar como algunas cosas que les llamen la atención. Entonces, tengo el lenguaje, tengo algunos puntos teóricos. Voy a anotar alguna referencia, Adriana, alguna edad que me haya dado la madre, ¿no? Entonces la madre nos hablaba y nos decía como algún mes en que ella creía que había aparecido una palabra, una primera palabra. Entonces voy a anotar qué hay como dato en relación a la edad, ¿ok? En lo particular, Adriana, yo anotaría eso que tú estás diciendo. ¿Qué tiene de particular Leo con el lenguaje? Lo que estás diciendo tú, Adri, ¿no? O sea, lo particular es que, yo lo pensaría así. Primero, lo particular es que se trata de un niño que utiliza el lenguaje para expresar lo que quiere y lo que no quiere. Lo particular es que se trata de un niño que utiliza el lenguaje para relacionarse. Que utiliza el lenguaje para relacionarse. Por eso ahí les he puesto particular y los vínculos. ¿En qué? Digamos, en el marco de qué vínculos se da en algunos elementos del lenguaje, en el vínculo que tiene con el hermano, ¿no? Entonces, en observación, entonces en lo particular y en los vínculos, Adri, yo pongo aquello que parecería que es solo de Leo. O sea, quiero decir que por ahora entendemos que es una contingencia, que no hay clases y que el niño está pegado al hermano y que el hermano no pronunciaba la R, y entonces un poco lo que creo, Adri, es que es como si hubiera una hipótesis en el fondo de lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que algo que estimula el lenguaje es la relación con el hermano. Entonces, por ahora la ponemos acá. Y podrían poner acá en observaciones, ¿no? Se podría poner en observaciones. Es importante en una próxima sesión hacer la evaluación del lenguaje con Leo acorde a indicadores de la edad. Entonces, lo que hemos hecho primero, Adriana, es recoger qué hay del lenguaje, qué dice la madre del lenguaje. Pero en observaciones habría que poner, esta es una información dada por la madre, ¿no? Es importante en una próxima ocasión hacer una evaluación de lo que viene a ser el desarrollo del lenguaje con Leo. Entonces, es como, Adri, si estuviéramos armando, es como si esto nos permitiría armar información para después hacer de alguna manera otro instrumento y tener más datos para poder realmente decir está o no está acorde a su edad. Y está o no está acorde a su edad, no solamente en función de lo que nos dice la madre, está o no está en función a, por ejemplo, la escala de Nelson Ortiz.
¿Qué dice la escala de Nelson Ortiz sobre el lenguaje? Dice que Leo, eso que a nosotros nos parecía muy bien, en realidad está en el rango de lo que un niño de esta edad tiene que estar, ¿no? Entonces, si tú me preguntas ahorita, ¿dónde pones eso? ¿Por qué hay que ponerlo? O sea, hay que poner eso que surge como una hipótesis, ¿no? Ahí hay un tema que parece ser que el lenguaje está, digamos, en parte está siendo estimulado por esta relación tan fuerte que tiene el niño con su hermano. ¿Se entiende, Adriana? Sí, se entiende. Y de hecho creo que lo había recalcado, al menos esto de la relación con el hermano, porque igual nos contaba que cuando le había preguntado sobre si tiene algún apodo para alguien en específico o algo así, ella nos respondía que le dice Tito a Agustín, y que es como el único apodo que utiliza. Otra cosa, por ejemplo, que me llamó la atención precisamente es esto de lo del dibujo, porque ahí ya obviamente son mis hipótesis y mis prejuicios quizás. En el momento, por ejemplo, en el que la mamá decía, no, pero ha venido el Agustín y ha dicho así, mamá, tienes que hacer así, también intuyo que algo de ayuda también habrá tenido Leo al constituir ese dibujo, digamos, ¿no? Entonces, Sí. Por eso igual lanzaba, creo, esa particularidad de Agustín, que sí me parecía importante, porque creo que influye de cierta manera en el desarrollo de Leo. Muy bien, Adri. Y esto que tú estás diciendo, digamos, tú dices no son tus prejuicios, son tus hipótesis. Y más bien, me parece, creo que es un buen camino ese. Me parece que es un buen camino estar atentos, no quedarnos así como qué fantástico lo que hace, qué bello que se lleve bien con su hermano, sino como empezar, de eso se trata, evaluar. La evaluación es un proceso de investigación. No es que hay una prueba y listo, ya está, aquí se dice todo. Es un conjunto de hipótesis. Entonces yo personalmente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay algo de ese vínculo que está también de alguna manera influyendo al desarrollo. En este caso, de una manera positiva, porque me parece que de alguna manera hay lo que les decía ayer con el dibujo, ¿no? Hay la aparición de ciertos elementos que a veces aparecen un poco después y que este niño los tiene y parece no presentar, digamos, ninguna dificultad en ese caso. Pero no es porque, digamos, me parece que hay que diferenciar. No es porque, que será ser el iluminado, el superdotado. Más bien es como, a ver, aquí hay una cosa que dice que el hermano, que dice que el niño un poco le ha guiado cómo dibujar. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. No me puedo quedar en la entrevista solo con lo que yo quiero escuchar. Más bien se trata de plantear. ¿Y dónde vamos a plantear eso? Vamos a plantear en lo particular y en las observaciones, ¿no? Y vamos a plantear en las observaciones en términos de, yo digamos algo que pienso, porque lo estoy tomando así como si fuera un caso, digamos, para hacer este ejemplo. Pienso, otra cosa que habría que poner en observaciones es, se recomienda tener actividades gráficas con Leo sin la presencia de la madre. Porque yo creo que eso sería clave, para ver, digamos, en un contexto de espontaneidad, cómo funciona, ¿no? Muy bien, súper. Más que prejuicios, creo que son el camino, Adriana, para elaborar hipótesis. Y de eso se trata la investigación de los casos, ¿ok? Laura. Vale. Algo que, bueno, hemos estado viendo con el grupo, es que Leo parece ser, en aspecto de conducta y de humor, un niño bastante inteligente a nivel emocional, como decía Noel hace un rato, que también le gusta mucho la actividad física, y la madre no nos dice, nos cuenta que a él le gustan mucho las aventuras, que no tiene límites, que salta de lado a lado en los sofás y que se puede caer 100 veces, pero lo va a seguir haciendo porque, como ella dice, no tiene límites dentro de eso. Uh-huh. Y creo que eso también es como algo que me llamó la atención, porque tiene la edad de 3 años y ya tiene mucha movilidad, por así llamarla, o sea, tiene mucha actividad física. Claro, según lo que nos dice y según lo que podemos escuchar que nos dijo la madre. Después,
también al respecto al humor, hablaba bastante sobre que es bastante demandante con la leche de la mañana y de la noche. Que cuando está enojado se frustra mucho y eso, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Creo que es como, parece ser que no controla muy bien aún sus emociones, pero algo que según lo que nos dijo la madre es que controla bien cuando está triste, porque puede decirle a través de palabras a la madre cuando se siente mal y quiere estar solo o cuando quiere que se quede. Laura, yo creo, no sé, Noel, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, Jimé. Súper. Laura, tú decías que estás de acuerdo con Noel en decir que Leo es un niño que tiene inteligencia emocional. Sí. Noel, ¿tú qué dices? Y yo digo que ese es un dato que nos ha dicho la madre. Muy bien, entonces hay una diferencia, ¿no ve, Noel? O sea, yo te preguntaría, Laura, obviamente saben que todo lo que les digo es así con respeto y a veces tengo que hacer de abogado del diablo para entender. ¿Cómo sabes que tiene inteligencia emocional? Si tú te estás formando como psicóloga, como psicopedagoga, y tú dices, sí, tiene inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué autor estás tomando para decir que tiene inteligencia emocional? Laura. No, sí, claro, es evidente de que, o sea, es una perspectiva mía, más que nada, de todo lo que nos estaba contando la madre. Ajá. Pero ahora que comenta esto es evidente de qué es lo que dice la madre, no sabemos exactamente si realmente es así. Perfecto. Porque otra de las cosas que también decía es que a él le cuesta mucho entrar en confianza, entonces va a ser totalmente una perspectiva diferente que vamos a tener nosotros y vamos a trabajar con Leo a cómo lo ve la madre. Ajá. Entonces, más o menos se trata, vuelvo a recalcar y hacer énfasis en esto, ¿ok? No podemos nosotros, ¿cómo vamos a dar un diagnóstico de un niño al que ni hemos visto? O sea, ¿cómo vamos a dar un diagnóstico de un niño al que no hemos evaluado? ¿Cómo vamos a dar un diagnóstico de un niño al que no conocemos? Eso no se puede. O sea, en principio lo que uno tiene, y voy a hacer énfasis en esto, estamos iniciando un proceso y hemos dicho que la manera de iniciar es primero teniendo información que viene de los padres. Cuando yo les he dado la clase de historia vital evolutiva, les decía, ¿por qué a los padres? Bueno, porque los padres son los que están más cerca, son los que tienen una información de primera mano, pero no, eso no significa que si el padre nos viene con un diagnóstico, nosotros vamos a avalar ese diagnóstico sin haber hecho una evaluación. O sea, me parece a mí, ustedes van a encontrar padres que te van, más ahora, yo les digo algo que pasa un montón, que es, los papás vienen y te vienen con un diagnóstico y te dicen, bueno, sí, yo he leído y mi hijo tiene Asperger. Entonces yo no puedo, digamos, yo tengo que escuchar eso, tengo que tratar de preguntar, a ver, pero ¿por qué cree eso? ¿Cómo es? Cuénteme desde cuándo nació, a qué edad. Todo esto que les estoy enseñando, les sirve justamente a qué? Les sirve a que ustedes puedan construir un diagnóstico propio. Nosotros vivimos una época en que hay un montón de información y los papás a veces vienen con diagnósticos. Los papás vienen y te dicen, mi hijo tiene un retraso en el lenguaje. Y a ver, ¿y de dónde ha sacado eso? ¿No? Ah, es que su primito habla así y él no habla así. Por supuesto que tengo que alojar eso que traen los padres, de la manera que tienen de venir los padres, pero no puede ser que eso que me dicen como diagnóstico sea lo que yo creo. O sea, yo no puedo partir de ahí. Yo no debería empezar a trabajar, si vamos a pensar que Leo es un paciente, ¿ya? Yo no debería empezar a trabajar con Leo suponiendo que tiene inteligencia emocional. Creo que no. Me parece cómo se trabaja es, la madre refiere esto, pero es más importante, me parece que es más rico lo que ustedes están trayendo como... porque cuando está enojado habla, porque pregunta sobre las emociones, porque puede canalizar. Todo eso, digamos, es más rico que quedarnos en inteligencia emocional.
Eso es lo que la madre encuentra es lo que la madre encuentra para nombrar cómo es su hijo. Eso lo ha encontrado ella, ¿no? Entonces, creo que ahí no estamos haciendo un diagnóstico, vuelvo a decir, estamos empezando así a obtener información para poder, digamos, después aplicar una escala de desarrollo y decir algo sobre el desarrollo, tener una idea sobre el desarrollo, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con, si yo no he evaluado, si yo no tengo argumentos, yo no podría, digamos, ir a un colegio y decir, este niño presenta inteligencia emocional. ¿Y de dónde saca usted eso? Su mamá me ha dicho. No funciona así. Yo tendría que decir, se puede observar que es un niño que maneja las emociones de esta manera, es un niño que hace de esta forma con las emociones, lo que permite pensar que es un niño que administra bien sus emociones, que tiene buen manejo de sus emociones. Pero eso es después de que lo he conocido, después de que he hecho algún trabajo previo, ¿ok? Muy bien, Laura, gracias. ¿Qué más? ¿Quién más quiere hablar? Pablo. Vicente, tienes el micrófono abierto. Sí, Jimé. Entonces, digamos, por ejemplo, ahora que estaban hablando de eso, estaba revisando un poco los apuntes de la entrevista y, digamos, la madre decía que la relación madre-hijo era como que el niño quiere proteger a su mamá, que la abraza, la busca, la admira y que es una relación con mucho amor. Y, digamos, relacionando un poco, como que encaja y justo también con la edad que tiene él con el complejo de Edipo. Entonces, en vez de decir que está en una etapa relacionada con el complejo de Edipo, con lo que dices es preferible, digamos, utilizar las palabras que ha utilizado la madre. Por ahora sí. Ahora, Vicente, si tú en la observación y en las siguientes sesiones tienes como más evidencias para plantear que el niño está atravesando este momento lógico, me parece que es distinto. Es distinto decirlo cuando has podido indagar de distintas maneras, sobre todo algo tan difícil como no hay una prueba para el complejo de Edipo, eso se hace de otras formas, ¿no? Pero entonces tú tienes como me parece que hay que tomar la información de la madre como una base, yo les había dicho, es como eso nos va a permitir tener una primera imagen, pero una primera imagen que no apunta a cerrar con diagnósticos, que no apunta, que primero hay que pensar muchas cosas para después ir construyendo un diagnóstico, ¿no? Porque si no, la psicología parece súper fácil, perdónenme, pero la psicología parece un trabajo técnico, parece que entonces le pregunto a la mamá, listo, saco el desarrollo y ya está. No, es como más complejo, digamos, ¿no? Es como, hay que hacer como, vuelvo a repetir esta noción de construcción, se va construyendo. Una prueba no define el desarrollo de un niño, ¿no? Una sola entrevista no define, una sesión no define, ¿no? Por eso, quienes hacen una evaluación seria del desarrollo humano, plantean un proceso que tiene una duración importante, ¿no? Esa idea de que el psicólogo en una sesión la tiene y listo, ya sabe, y además en un dibujo es descubierto todo, es un poco de ficción. Se trata de a poquito ir construyendo lo que es poder dar cuenta del desarrollo del niño, ¿no? Bien, súper. Muy bien. Vicente. ¿Quién más? Pablo. Sí, nos pareció que Leo era bastante afectivo. Efectivamente, obviamente no podemos hablar en absolutos acerca de su inteligencia emocional, pero el hecho de que se lleve bien con sus abuelos, que quiere estar con sus abuelos, o que a mí me ha parecido, tal vez porque soy cocinero, pero que tenga una buena relación con su abuela, que le gustan las galletas de coco. El hecho de que no le gusta el coronavirus, que haya tenido una noche en familia para gritarle al coronavirus. Creo que entiende un poco de lo que está pasando en su entorno, fuera de lo que sus papás le transmiten. Muy bien, súper. Y Pablo, digamos, si yo te preguntaría, es muy interesante lo que estás diciendo, porque además tenemos más elementos para pensar lo particular de este niño, dados por la madre por ahora. ¿Qué sabemos? Sabemos un niño entonces que hace relaciones afectivas, que utiliza, yo diría, que además es bien interesante porque es un niño que también hace relaciones vía la comida,
Y me parece eso súper interesante, porque de alguna manera nosotros hemos planteado y hemos dicho, lo que permite también la construcción del primer vínculo tiene que ver con el alimento, ¿no? Entonces este es un niño, digamos, es un niño que sus lazos están también de alguna manera bien diferenciados, ¿no? Entonces con su hermano le pone un apodo, con los abuelos disfruta la comida. Tú decías algo que me parece muy importante, que era esto de que el niño comprende algo de lo que está pasando actualmente, ¿no? Es decir, el niño, lo voy a pensar así, parecería que el niño tiene una teoría de lo que está ocurriendo ahora y es capaz de canalizar, ¿ok? ¿Es capaz de canalizarlo solito porque es un genio? No, es capaz de canalizarlo también porque tiene un marco familiar que me parece que trabaja en eso, ¿no? Como hipótesis, un poco siguiendo lo que planteaba Adriana, uno podría pensar, también este niño se está desarrollando en un marco en que el lenguaje es un área que está, digamos, está siendo trabajada, ¿no? Es decir, el niño puede decir que no lo obliguen a comer, que no le gusta una comida, el niño puede decir algo sobre el coronavirus, pero también eso es porque tiene un marco, ¿no? Tiene un marco que promueve este tipo de actividades. Súper, bien. ¿Qué más? Otra cosa. Adri, no sé quién eres. Perdón, no sé si alguien más quiere hablar primero. Dale, Adriana, y después Ángeles. Bueno, es que justo me recordó este comentario de lo del coronavirus a estas expresiones del juego, digamos, ¿no? Justamente hace un cachito con las chicas estábamos un poco entendiendo cómo cómo el juego, por ejemplo, puede evidenciar el entorno actual de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de los hermanitos de una amiga, por ejemplo, o de sus sobrinos, creo que eran, que en la época de confrontamientos políticos del anterior octubre y noviembre, los niños como juego salían y empezaban a cantar, ¿no? Así, Evo, de nuevo, así, y ellos no tenían idea, digamos, ¿no? Pero utilizaban estos cantos que han salido a manera de juego, por ejemplo, y ahorita me pongo a pensar en una relación paralela, por ejemplo, justamente a esto de evidenciar esto actual, porque claro, Alejandra nos dijo que Leo gritó, ¿no? Así como el pinche coronavirus, lo odio al coronavirus, y como que ha gritado y le ha dicho todo lo que él supuestamente pensaba, digamos, ¿no? Entonces, no sé, supongo que este evidenciar de lo actual es como inevitable y que obviamente se puede dar mucho más allá que a través solamente del juego, digamos, ¿no? Sino que esta como que quizás sería una actividad, y un poco a eso me voy y a eso también hago tanto, me estoy así como yo misma coartando y enredando, digamos, porque no sé si podría calificar, ¿cómo calificaría este tipo de actividad que sí me permite evidenciar que Leo sí está consciente de toda esta cosa actual y que de hecho incluso no solo la está nombrando, sino que también está posicionándose ante este hecho, digamos, ¿no? Es algo muy... Súper. Ajá. Me parece que es una apreciación súper interesante, Adriana, que va en este sentido. A ver, si tú me dices dónde se puede ubicar eso, se puede ubicar de distintas maneras y eso es un poco lo que van a hacer ustedes ahora, ¿no? Entonces podríamos pensar, el niño utiliza el lenguaje también, vamos a decir, para dar cuenta de la realidad, ¿no? El niño también, digamos, el niño hace uso del lenguaje para comprender una situación actual. Pero lo más interesante que tú has dicho, Adriana, que me parece que es así como que hay una lectura un poco en relación al discurso, es que no solo es que dice algo del coronavirus, como tú bien dices, él puede ocupar una posición frente a eso. Y su posición es, pinche coronavirus, andate, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ver, mira, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo social. Entonces, de alguna manera entra como, digamos, me parece que se puede pensar en todos los ámbitos. Es decir, él puede hacer eso porque tiene recursos de lenguaje, porque tiene recursos cognitivos, pero también, Adri, creo, porque tiene los vínculos que le permiten hacer esto. Tiene unos vínculos que han armado una noche,
de salir a gritar a la ventana. Eso no está en el libro de Papali. O sea, me parece que eso, Adriana, eso es lo que no está. Eso es lo particular. En este caso, lo particular de los vínculos que tiene él, ¿no? Yo pensaría así. El marco en el que este niño está desarrollando lenguaje cognitivo, motricidad, ¿cuál es? Es un marco en el que se propician este tipo de actividades. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Me parece que para ellos funciona. No sé si lo podría poner como aumenten en el Papalia que siempre hagan esto. No sé, me parece que tiene que ver con aquello particular del niño y del contexto. Me parece que tiene que ver con que hay un marco que permite que el niño haga otras cosas con lo que está ocurriendo, ¿no? Más o menos así, digamos, esa es la idea y eso es lo que van a hacer ahora en términos de ordenamiento. Si tú me preguntas dónde es adecuado ubicarlo o lo ubico como un juego, sí, digamos, el tema es que esté. Me parece que tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene que ver mucho con lo particular, tiene que ver con la situación actual. Entonces hay muchas maneras de ubicarlo, pero el tema es que sí tiene que estar, sí tiene que ser parte, me parece, de nuestra observación, ¿no? Bien, súper. ¿Alguien más que quiera? Ángeles, tienes la manito levantada. Sí, Jimé. Bueno, creo que sobre el punto 3 ya se ha dicho mucho, ¿no? Nuestro grupo pensó lo mismo, que era un niño muy activo, que le gusta experimentar en su cuerpo, o sea, desde la perspectiva de la madre, que desde la percepción de ella, ¿no? Algo que a mí en lo personal me llamó la atención es el hecho de que la madre escogió a Leo para esta entrevista. Y según me da a entender, o sea, tanto Leo como su hermano Agustín hicieron los dibujos. Y yo recuerdo que a una parte, al final, digamos casi cerrando, Agustín le preguntó a su mamá, ¿por qué Leo primero, no? Y también la mamá muchas veces describe a Leo como noble, describe que ella es la princesa de Leo, me busca, me cuida, dice ella, y dice que Agustín es de su papá. Entonces yo creo que ahí se podría ya empezar a sugerir de que hay cierta preferencia de la mamá por Leo, ¿verdad? No, todavía. Ángeles, me parece muy bien tu percepción, pero... a ver, Majo. Majo, tenías la manito levantada. Ahorita voy con el perro. Sí, no sé si es muy acertado, pero desde mi perspectiva, creo que es un poquito arriesgado ahorita decir que la mamá de Leo tiene cierta preferencia, porque yo lo que he notado durante toda la entrevista realmente es que obviamente Leo es el menor, ¿no? El menor siempre va a tener cierto tipo de cuidados y obviamente la relación va a ser diferente porque son dos niños diferentes, pero en general lo que yo he podido ver en la entrevista en general es que hay mucho amor por ambos niños y los reconoce como seres individuales y cada uno con sus cosas, ¿no? Entonces creo que también es parte de la relación que tiene la mamá con Leo y con Agustín, que no los mete en la misma bolsa de mis dos hijos, sino son por separado y en este caso nos estaba hablando concretamente de Leo. Sí. Entonces... Muy bien, has usado una palabra que creo que es la que estaba así buscando, que es un poco arriesgado y realmente... Es que ¿no les parece muy difícil hablar de que una madre prefiere a un hijo? O sea, es como, no sé si eso sea lo que tengamos que explorar. O sea, yo creo que está todo lo que has planteado, Ángeles, está muy bien. Digamos, me parece súper interesante que tú hayas ubicado que hay una relación particular con Leo, ¿no? Digamos, me parece que lo que ha dado, esto que tú dices, que parecería que hay una especie de cercanía entre los dos y Agustín más con su papá, en vez de ponerlo rápidamente, Ángeles, como, es que prefiere a Leo, yo te invitaría a pensarlo como, ahorita, así están las relaciones. Ahorita es un momento en que, a ver, no sé, hay una parte que decía también que este niño habla mucho, que este niño le pregunta cosas. Entonces, más que responder a si lo prefiere o no, responde a un momento particular de esa relación. Yo no sé, y te lo confieso, no sé cómo hablaría de que una madre prefiere a un hijo. Digamos, sí podría hablarte, como decía la Majo, de edades en que por ahí un niño requiere más atención, y ni siquiera edades. A veces hay madres que pueden ubicar que un niño necesita más atención que otro. Pero hablarlo en términos de preferencia, no sé cómo lo haría para empezar, ¿no? Entonces, todo lo que tú has pensado, Ángeles, responde a comprender esta relación particular que tiene Alejandra con Leo, ¿no?
Por otro lado, Ángeles, algo muy interesante que tiene que ver con lo que Vicente también planteaba, es esto, ¿no? Para Leo, la mamá es la princesa. Pero yo no sé si la madre ahí, digamos, es la princesa para él, ¿no? Un poco lo que te está diciendo la mamá es, él dice que yo soy su princesa, él me ve a mí como su princesa. Entonces, sería muy arriesgado y muy rápido decir, bueno, está la princesa y el príncipe. Eso no, digamos, lo que nos está dando cuenta es un momento particular de la relación. Habría que hablar con el niño, habría que tener otras técnicas de exploración, de ver a ver en qué momento está con la madre, ¿no? Me parece que eso, yo no hablaría tanto de una preferencia, sino de una relación particular. Porque además, si ustedes han escuchado la entrevista, y yo no sé si les ha llamado la atención, ella ha elegido hablar de Leo, pero ha hablado muchísimo de su otro hijo también. O sea, más bien yo pensaba y decía, claro, es como todo el tiempo hay también como una referencia a hablar de él. Sabemos también muchas cosas de Agustín, aunque ahorita no las estamos tomando en cuenta. Más allá en lo que se puedan relacionar con Leo, pero es otro, ¿no? Porque hemos dicho, íbamos a hablar de Leo, entonces es Leo, ¿ok? Pero todas las observaciones que has hecho, Ángeles, están muy bien. No se apresuren, no se apresuren a querer decir, entonces lo prefiere. No. Con todo lo que has dicho, yo plantearía, actualmente, la relación, según refiere la madre, tiene estas características. El niño elige a la madre para esto, el niño la llama mi princesa, el niño no sé qué. ¿Ok? Bien, súper. Majo. Perdón, antes, conectado al tema, entonces, en lo particular solo anotaría estos datos y no puedo hacer comparativas. O sea, no es lo recomendable. No pueden no hagan todavía diagnósticos, no saquen, lo voy a decir de otra manera, no saquen conclusiones todavía. Tengamos la información y las conclusiones se sacan un poco al final. Sí, hipótesis, como decía, sí, sería interesante indagar la relación de Leo con su hermano en temas de desarrollo del dibujo, por ejemplo. Estamos diciendo, hay que indagar, hay que estudiar, hay que investigar, ¿no? Ah, ya. Bien. Majo y después Nicole. Algo que quería complementar chiquitito es que además esa parte de que Agustín está más con el papá y qué sé yo, creo que también es como muy de la organización familiar que tienen ellos. O sea, tranquilamente podría haber sido al revés, pero siento que no es algo que nos pueda dar necesariamente un indicio de que hay una preferencia de que el papá quiere más a Agustín y la mamá más a Leo o algo así, porque son simplemente temas de organización familiar. O sea, es algo que ellos han elegido y eso no quiere decir nada. Además, digamos, Majo, yo creo que es como pensemos un ratito. ¿No es un poco normal, entre comillas, que uno tenga por ahí un tipo de relación con uno de sus progenitores distinta a la otra? No, me parece, a ver, somos humanos, ¿no ve? O sea, somos humanos. Yo no sé si los papás están, ya he estado 45 minutos con la Majo, ahora voy a estar 45 con el hermano. Lo que se va armando en las dinámicas familiares son espacios, son tipos de relaciones. Cuando a uno le incomoda las trabaja y si no, transita nomás pues un poco en su dinámica familiar, ubicando lo particular que tiene su relación con los progenitores. Digamos, me parecería apresurado, me parecería arriesgado y además es muy simple, digamos, no hagamos de la psicología algo tan simple en el sentido de, entonces esto es esto, entonces esto es esto. Es un mundo, digamos, ¿no? Y donde, digamos, lo interesante es ver, así como qué es lo particular de este mundo. Sería muy interesante, por ejemplo, ver también desde la perspectiva del niño cómo vive estas relaciones. Una cosa que la madre viva y crea, si yo soy su princesa y la vida de Leo gira alrededor mío, y por ahí hacemos algunas sesiones que no vamos a poder responder esto, ojo, no vamos a poder responder con las prácticas que vamos a hacer ahora, pero sería interesante también conocer qué pasa, digamos, con Leo y cómo se trabaja un poco haciendo contrastando los distintos instrumentos y la distinta información que me da el material, ¿ok? Ahora, Nicole, ahorita te doy la palabra. Todo esto que plantean cuando Vicente hablaba del complejo de Edipo, cuando Ángeles hacía muy bien estas observaciones en relación a las formas de relacionarse,
si bien queda como base y como marco para pensar el desarrollo humano, requiere otro tipo de exploración. Ustedes ahí ya están, es como si, a mí me parece interesante, pero es como si les hubiera llamado la atención también lo clínico, ¿no? Es como, pero quiero saber por qué, y esto del complejo, porque no hay prueba para eso, digamos, tiene que ver con el desarrollo en términos de un momento que se atraviesa, pero que se puede hacer otro análisis clínico, que tiene que ver así con otra forma de pensar al niño, ¿ok? Nikki. Algo de lo que también hemos hablado en nuestro grupo era que, bueno, la mamá nos comentaba que cuando era pequeño utilizaba su cuerpo para comunicarse, por ejemplo, a dónde quería ir o qué quería. Entonces creo que eso también nos da cuenta un poco de que ahí estaba comenzando la construcción de su esquema corporal y ahora se encuentra en pleno desarrollo porque hemos podido ver que en el dibujo, por ejemplo, nos podía decir qué partes del cuerpo tenía, entonces ya puede discriminar, puede diferenciar entre esas partes y además articular algunas, ¿no? Yo creo, esa es, digamos, otra cosa que yo he notado como una riqueza de la información, y es toda porque es bien chistoso, ¿no? O sea, yo les he dicho, no hemos hecho preguntas así del desarrollo psicomotor, pero en realidad hay información sobre eso. O sea, hay información sobre el desarrollo psicomotor, excepto Pablo, que hizo así una pregunta, digamos, que era acerca de con qué mano, digamos, hacía las actividades gráficas, los dibujos, no me acuerdo exactamente. Si bien no era una entrevista, digamos, no hemos llegado a la parte de hacer las preguntas, tenemos información sobre eso. Y como bien lo está marcando Nikki, hay datos, ¿no? El niño, una de las maneras que la madre más o menos ha dicho es, le encanta saltar, anda en su triciclo, entonces hay una serie de elementos que aún sin haber indagado las preguntas de desarrollo psicomotor, se nos han dado, ¿no? Nikki, sigues con tu manito elevada, ya, súper, bien. Entonces, ¿para qué nos sirve? Digamos, ¿para qué nos ha servido esta práctica? Para entender realmente que uno puede tener una guía de preguntas para una entrevista, pero que no siempre van a suceder en ese orden. Nos ha servido para entender lo que yo les planteaba en relación a esta construcción de la historia vital evolutiva, que pasa por obtener algo más que las cronologías y los hechos puntuales, que cuando los padres hablan sobre sus hijos, nos dan más información. Y esa es información que hay que tomar, esa es información que nos ayuda a construir una primera imagen de ese niño. Teniendo, como bien lo decía Maya y como lo han dicho ustedes, teniendo en cuenta que esta información viene de la madre. Esta primera imagen que tenemos viene de la madre. Excepto una cosa que ha dicho Noel que me parece interesante, que es la madre lo describe como muy hablador, qué sé yo, y cuando hemos tenido la oportunidad, no ha habido mucha respuesta. Estamos, digamos, en un tipo de lazo complicado, es un lazo vía las pantallas, no nos conoce, la madre nos dice que a veces se pone tímido, entonces, si nosotros queremos incluir lo que hemos observado de Leo, es así como muy poquito y en relación a las cosas que la madre nos podría decir, ¿no? Si sigo un poco, estaba pensando en lo que decía Noel, ¿no? Entonces la madre dice que una que entra en confianza es así súper hablador y distinto, ¿no? Entonces, sí se confirma un poco en lo que nosotros hemos observado, que se puede poner un poco tímido si no nos conoce. Yo pondría además que tiene que ver con el modo en el que estamos relacionándonos con él, ¿no? Yo creo que si estuviéramos haciendo las prácticas como hacen, digamos, las prácticas de ir, de conocer al niño, tendríamos más elementos para pensar, ¿ok? Bien. Creo que es una práctica que nos permite entender entonces el instrumento, digamos, nos permite entender la herramienta de la entrevista como lo que es y cómo funciona, ¿no? Y yo les decía, así como ha funcionado, a veces funciona en el consultorio también. A veces no se acaba la primera entrevista y se van solicitando los otros datos. Entonces ahora el trabajo que van a hacer ustedes, que cuenta, digamos, como su nota de la historia vital evolutiva, es la siguiente. Es el siguiente trabajo. Van a ordenar la información en estos 4 puntos, ¿ok? En estos 4 puntos. Vamos a poner datos generales. Tenemos datos generales de la madre, del padre y del niño. Entonces vamos a poner cuáles son los datos generales. Vamos a hacer unos pequeños, que sean entre 3 párrafos, sí, mínimo 3, máximo 5 párrafos, no ideas sueltas,
donde podamos dar un contexto. La observación general de la entrevista, ¿a qué apunta? Apunta a que alguien que leería nuestro documento tenga una idea de cómo ha sido esta entrevista. Entonces ahí habría que poner lo que decía Maya. Habría que poner que de alguna manera esta entrevista se ha hecho en el marco de una práctica, no así con un motivo de consulta. Es una entrevista que se ha hecho de manera virtual. Es una entrevista que se ha hecho, que la han hecho distintos entrevistadores. ¿No? Vamos a dar cuenta un poco de cómo se ha dado esta entrevista, cómo ha sido, y que ustedes tengan algunas percepciones de cómo, digamos, ¿qué podríamos decir nosotros de cómo nos ha hablado Alejandra durante la entrevista? ¿Ha tenido un discurso fluido? ¿Ha sido descriptiva o más bien intentaba explicarnos? ¿Ha sido una entrevista libre de interrupciones o con interrupciones? Podríamos poner, ¿no? Al hablar de Leo, también habla de su otro hijo. Entonces, de alguna manera, hacemos como una descripción de cómo ha sido la entrevista, tratando de dar cuenta cómo ha fluido la entrevista. Ha habido un discurso, ha habido alguna pregunta que no se ha respondido, digamos, ¿cómo ha sido en general la entrevista? Ahí pueden ustedes incluso poner la duración, ha sido una entrevista de tanta duración, se han abordado estos temas, sin hablar todavía de las respuestas, ¿no? De las respuestas como contenido, ¿cómo ha sido la entrevista? ¿Ok? Después vamos a hacer una percepción general que nosotros tenemos sobre Leo. Esto que ustedes están diciendo, por eso necesito que hablen para que ustedes puedan hacer esto en su documento. Entonces, ¿no? Él decía, tiene buen lenguaje, buenos dibujos. No, en vez de buen lenguaje y buenos dibujos, podemos pensar, dentro de lo que es el dibujo, presenta una figura humana, ¿no? Así como eso lo pueden hacer digamos, háganlo en una plana. ¿Se acuerdan que les he pedido dónde creen que estarían las fortalezas? ¿Dónde creen que, digamos, que estarían algún punto problemático? Entonces es como una percepción general del niño. Es una percepción general. Como ya hemos dicho antes, que se trata de una entrevista hecha por los padres, entonces es una percepción que se saca a partir de lo que la madre dice. ¿Ok? Y vamos a después vamos a empezar a ordenar la información de esta manera, ¿no? Entonces vamos a poner los temas que se han tocado en la entrevista, ya sea porque los hemos titulado, ya sea porque yo he dicho, bueno, ahora va a entrar Fabiana a hablar de la alimentación, o temas que han salido. Entonces aquí debería estar desarrollo psicomotor, como un tema. Aunque no lo hayamos preguntado, vamos a poner en las observaciones. Si bien nos hicieron preguntas concretas acerca de esta temática, la entrevistada nos da alguna información. Y entonces ponemos el tema y ponemos algunos elementos que tengamos de la teoría, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo poner a partir de los 18 meses el niño hace garabatos, eso dice la teoría, ¿no? Entonces, pongo como los elementos que han estado presentes en la entrevista en relación a Leo, ¿no? Entonces pongo un poco de teoría sobre esto. Acá voy a poner la edad, si hay alguna edad. Si nos ha dicho cuándo ha empezado a dibujar, no nos ha dicho cuándo ha empezado a dibujar, pero lo que sabemos es que hoy en día tiene 3 años y hace esto, ¿no? Entonces acá vamos a poner, digamos, las edades que tenemos como referencia. Acá vamos a poner lo particular y los vínculos los vínculos, si es que están presentes, en el que se están haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, si yo voy a poner elementos que tengan que ver con la construcción de la figura humana, pondré su edad actual. Nos ha dicho que ese dibujo lo ha hecho hace una semana, responde a la edad actual. ¿Qué es lo particular? Lo particular es que hace una figura compuesta de 3 elementos que nos ha mostrado, que lo podemos anexar, si ustedes quieren yo les paso la imagen. Lo particular, entonces, tiene que ver con lo que hace, pero además tiene que ver con con otros elementos, ¿ok? Tiene que ver con otros elementos. ¿Qué pondría yo ahí? Pondría, por lo que dice la madre, este dibujo se hizo en presencia de su hermano, ¿no? Todo aquello que estaba un poco planteando la Adriana. Entonces, vínculos. El dibujo
de alguna manera está relacionado con algún vínculo, hace referencia a que es una actividad que hace en función de una relación con el otro, sí, no, ¿cuál sería? La nombramos, ¿no? Y en observaciones vamos a poner por un lado las sugerencias, vamos a poner aquellas cosas que nosotros vemos como es importante pensar en investigar la actividad gráfica en una sesión sin presencia del hermano. Podemos poner en observaciones, también podríamos poner sí, digamos, podríamos poner esto que ustedes estaban nombrando como, si bien el dibujo presenta las características recién mencionadas, no se sabe el contexto en el que fue realizado, ¿no? Entonces, en observaciones vamos a poner todas aquellas cosas que nos harían pensar qué tenemos que seguir investigando, qué tenemos que seguir indagando como tal, ¿ok? Creo que de alguna manera se puede poner tanto en lo particular como en observaciones, o si ustedes quieren... sí, podría ser en lo particular, digamos, hacer alusión al contexto. O sea, me parece que también hay que hacer alusión al contexto. Por ejemplo, cuando hablen de escolaridad, es importante lo que nos ha dicho sobre la escolaridad. Este niño estaba empezando a escolarizarse y ha venido el contexto actual, ha venido una contingencia y eso ha hecho que esto gire hacia otro lugar, ¿no? Entonces vamos a usar como esta manera de ordenar la información. Vamos a, digamos, de alguna manera vamos a tratar de ordenar la información que tenemos acá. No se preocupen si no tenemos elementos de la teoría todavía. De hecho, yo dejaría algunos elementos de la teoría vacíos, sobre todo en relación al lenguaje, ¿no? Y pondría esto particular. El niño hace preguntas, el niño puede decir no, el niño, ¿no? Todas las cosas, digamos, que aparecen como qué hace él con el lenguaje. No se preocupen de dejar vacía la teoría que no tenemos. Lo que sí les voy a pedir, les voy a calificar, es la que tenemos. Si en la tabla dice que el niño utiliza un triciclo a tal edad y la madre nos ha dicho que actualmente utiliza ese triciclo, deberíamos poder hacer alguna, digamos, deberíamos poder identificar eso en teoría y en lo particular, ¿ok? No se preocupen de dejar vacíos algunos elementos. Mi idea es que esto se vaya llenando. O sea, una de las cosas que este trabajo que van a hacer es un trabajo que lo vamos a terminar a fin de semestre. Porque a medida que vayamos avanzando a medida que vayamos avanzando algunos otros elementos, ustedes van a ir aumentando la teoría, pero ya tienen algo de lo particular. ¿Ok? Y como anexo, lo que siempre se anexa, digamos, en un informe, digamos, lo que les van a pedir siempre que se hagan prácticas es la entrevista transcrita, ¿no? Entonces ustedes, yo siempre les mando grabaciones, las deben usar, entonces van a utilizar, digamos, la transcripción de la entrevista, ¿ok? Una cosa que es importante para pensar los informes es que cuando estén utilizando palabras textuales que la madre utiliza, cuando, por ejemplo, cuando hablaba Adriana del lenguaje, decíamos, es un niño que vía el lenguaje puede nombrar. Por ejemplo, al hermano le dice Tito. Cuando estén utilizando palabras textuales, ya sea de la madre o del niño, entre comillas y con algún otro tipo de letra, para que yo me dé cuenta que están utilizando textual una frase o una palabra de otra persona. Y que a partir de eso, es como si yo pongo Tito entre comillas y digo, se puede observar que el niño utiliza el lenguaje para nombrar. Listo, así. Ese sería, digamos, el trabajo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que van a presentar? Bien, vamos a hacer una cosa entonces. Si ustedes quieren, esto lo tienen que presentar el próximo miércoles, y si ustedes quieren y necesitan como alguna orientación, si quieren ver si están haciendo bien, me pueden escribir, me pueden mandar su trabajo y yo les voy a mandar las correcciones como tal, ¿ok? Historia vital evolutiva, va. Listo, ustedes deberían poder presentar el documento ordenando la información de esta manera, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora, como parte del taller, lo que viene ahora es, vamos a construir un instrumento de observación. Entonces, antes de aprender a aplicar una escala,
vamos a construir un instrumento de observación y vamos a construir este instrumento de observación en relación al dibujo y al juego, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer es empezar a plantear, van a empezar a construir un instrumento que permita observar el dibujo y el juego para una edad. Entonces lo que vamos a hacer es pensar, bueno, si un niño tiene 2 años y juega de esta manera y la teoría dice que esta es la característica, ¿qué podría hacer yo para observar eso? ¿No? La situación ideal es la observación del juego. Digamos, yo voy, veo cómo juega un niño y anoto. Pero los psicólogos a veces tenemos que construir situaciones para observar aquello que queremos, ¿no ve? Entonces, una manera de trabajar eso es utilizando el dibujo y el juego y planificando algunas actividades que me respondan a si el niño está o no está, digamos, en un tipo de juego, si el niño puede hacer esas cosas que más o menos planteamos que se tienen que hacer en el juego y en el dibujo, ¿ok? Entonces, entonces vamos a trabajar una edad, ¿ok? Vamos a trabajar una edad, todos vamos a trabajar la misma edad. Entonces vamos a construir un instrumento de observación del dibujo y el juego para un niño de 5 años. Entonces, ¿qué tienen que hacer para la siguiente clase de taller? Me mandan su informe, pero además vayan ustedes vayan teniendo listas como unas 5 características del dibujo, cómo debería ser el dibujo de un niño de 5 años, cómo debería ser el juego de un niño de 5 años, ¿no? ¿Qué cosas se podrían observar? ¿Qué es lo observable del dibujo de un niño de 5 años? ¿Y qué es lo observable del juego de un niño de 5 años? ¿Ok? Vamos a hacerlo, en principio, para el día miércoles de la siguiente semana, solamente elijan, así como características de 5 años, dibujo y juego, ¿ok? Y yo les voy a explicar la siguiente clase cómo vamos a armar nuestro instrumento, ¿ok? ¿Queda clara la consigna? Sí, Jimé. Sí. Bien. Vuelvo a decirles, si quieren que yo revise su documento antes de enviármelo el miércoles, me avisan, nos reunimos un ratito y lo vemos conmigo, ¿ya? Vayan pensando así en cómo ordenar esto y yo estoy a la espera de que ustedes, si quieren trabajarlo conmigo, yo les doy una mano, ¿ya? Y estas características que les estoy diciendo del dibujo y el juego, 5 años. Si ustedes se fijan, van a utilizar la ficha. Les he dejado ayer una ficha, ¿no? Que da algunas características, porque nosotros el dibujo en general lo hemos visto en la primera etapa, que es el garabato, ¿no? Después viene la fase preesquemática de 4 a 7, entonces 5 cae al medio. Obviamente es a propósito, ¿no ve? Lo que quiero ahora es que trabajemos la fase preesquemática del dibujo. Tienen la ficha, pero además les voy a dejar hoy día en recursos el libro de Lowenthal, donde tiene todas las características del dibujo en la fase preesquemática. Entonces ustedes vayan eligiendo algunas características que creen que se podrían observar, que creen que nosotros podríamos ver eso, ¿ok? Esa es su tarea, entonces, ¿ok? Revisar el material, ir identificando qué características les gustaría trabajar y el miércoles trabajamos cómo hacer este instrumento. Bueno. Gracias, Jimé. Súper, nos vemos el martes. Nos vemos el martes y yo les cuelgo ahorita todo el material. Que les vaya bien. Chao, Jimé, gracias. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Chao, Jimé. Adiós. Jimé. Se cuidan. Gracias, Jimé. No se vayan. No se vayan. No. Moisés, hay una pregunta que has hecho en la clase he estado atenta a sus participaciones en la clase. Muy bien, Majo, Adriana, haciendo alusión a lo que es el pensamiento simbólico y el juego. Y Moisés, hay una pregunta muy linda que has hecho tú sobre un tipo de juguete o la relación del niño con los juguetes o los objetos. La voy a responder al inicio de la clase del martes, ¿ok? Súper, Jimé, gracias. Jimé, tengo una consulta más en torno al día martes. Ya, el día martes es... Ya, el resto, gracias, nos vemos el martes. Ahora sí pueden desconectarse, ¿ok?
Dime, Moisés. Gracias, Jimena. Una consulta. La siguiente semana, el 4, vamos a dar el parcial, ¿verdad? Sí. El miércoles. Miércoles, perdón. El miércoles es el 5. Sí. Ah, no, el miércoles 4, perdón. Sí, sí, el miércoles. Jimé, una consulta. Exactamente, ¿a qué hora lo vamos a dar el día miércoles? A la hora de clases, de 11 a 12:30. Voy a tener un problema. Justo hoy día tenía clases de estadística en mi otra carrera y nos ha programado el examen. ¿De qué hora? Justo creo que de 10:30 a 12. Ajá. Yo la opción que te doy es que lo des antes. Si podrías darlo el miércoles de 8 a 9:30 para que sea el mismo tiempo, no tengo problema. Justo tengo otro problema más, Jiménez, en torno a ese tema. Tengo un examen igual antes, costos, paso de 7:30 a 10:30 y de 10:30 a 12 estadística. El martes tendría que ser tu examen, entonces. ¿El martes? No podríamos hacerlo después, Sí, ¿no? Sí. Antes. No, ya me ha pasado. El martes lo puedes hacer de 9 a 11. No hay ningún problema con el día martes. Ah, no, mentira. Tiene que ser el martes en la tarde, Moisés, porque al examen entra lo que avancemos el martes todavía. Ah, ya. Más o menos. O en la noche, digamos, tipo de 7 a 8:30, una cosa así. 17, 8. Me parece súper, Jiménez. Mejor el martes en la noche, así tengo tiempo de repasar y... Ya. Entonces lo que tienes que hacer es el lunes al mediodía me tienes que escribir por Neo. Me escribes por Neo y me dices, Jiménez, no te olvides que mañana hemos quedado el examen de 7 a 8:30, ¿ok? Ya. Jiménez, otra consulta más. Tengo que avisarte si voy a dar individual o grupal, ¿no? Sí, pero como lo estás haciendo en deshora, lo vas a tener que dar individual. Sí, ya lo estaba pensando hacer individual. No he encontrado equipo. Súper. Gracias, Jiménez. Permiso. Hasta luego. Roberto. Va a ser diferente, digamos, los que den individual, digamos, si vienen la misma consigna, va a haber algunas diferencias. De hecho, hay de exámenes diferentes, ¿no? Por eso quiero que me den antes cómo van a dar el examen para que no es el mismo examen, digamos, para todos, como la otra vez. Algunos tienen unas preguntas, otros tienen otras. Necesito que se anoten por eso, ¿ok? El nivel es el mismo porque necesito que me demuestren lo mismo, pero si es grupal tiene como más actividades, ¿no? Tiene como más, como se pueden, digamos, repartir o trabajar en conjunto, puede que haya una diferencia en ese sentido. Súper, nos vemos.